Dice, rayo, qué difícil se le hace a la gente sellar a Dios por esto mismo. Porque el pecado que produce una separación entre el hombre y Dios no quiere que tú regreses a Dios. El pecado lo que quiere es que te mantengas alejado de Dios. Esa es la tarea exclusiva. Por eso dice, o habla las escrituras del poder del pecado. Porque el pecado te quiere mantener convencido de que no tienes acceso a llegar al Padre. Sin embargo, la gracia que es a través de Jesús te dice todo lo contrario. Te está diciendo, tú como humano no tienes algo que hacer o no tienes el poder para hacer algo lo suficientemente bueno o poderoso como para librarte del poder del pecado. Pero yo, Jesús, tengo el poder para librarte del poder del pecado. Y más adelante vamos a ir viendo qué es esto del poder del pecado. Voy a leer la versión de Kadosh del mismo Romanos 7. A ver. Romanos 7 de la versión Kadosh 7:14 al 25 dice de la siguiente manera. Pues sabemos que la Torah es del Ruach. Ruach es el espíritu. Pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. Es el versículo 15, dice, yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la Torah es buena. De manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Entonces está diciendo, me está controlando algo me está controlando y me lleva a hacer algo que yo no amo. Dice que odio, o sea, lo hago pero lo repugno, no lo amo. O sea, yo sé que pasa pero no lo amo. Entonces la cuestión está en que no, que usted no va a pecar más nunca. No, la cuestión está en que cuando pase, no dejen usted la salvedad de que pasó liso y es como si nada hubiese sucedido, sino que cuando suceda tiene que dejar en usted precisamente un cierto peso, y entonces eso le va a decir a usted que está probando de que la ley de Dios es buena en usted y que le está mostrando qué cosas son pecado y que usted está reconociendo qué cosas son pecados, no porque las va a dejar de hacer de por vida, sino que cuando las haga usted va a reconocer que es una fuerza que lo está llevando a hacerlo, no es usted mismo por su propia voluntad, porque hay una diferencia entre cuando usted reconoce esto que dice el Romanos 7:17, de manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Es diferente cuando usted sabe que es impulsado por su debilidad, por su concupiscencia, a hacer ciertas cosas, a ser altanero, a ser peleón, a ser mentiroso, a ser atado a cuestiones sexuales extrañas ahí, que usted luche contra eso. Usted dice, yo sé que esto no está bien, pero ¿cómo hago para zafarme de esto? Me está siguiendo. A que usted diga, voy desbocado a hacerlo porque me gusta, ok, me sabe lo que sea, pero simplemente lo hago porque me da la gana y ya. Es diferente cuando usted voluntariamente se entrega a cuando es porque ya no haya cómo hacer y simplemente sucede lo que tiene que suceder y usted dice, rayos, no quería hacerlo, esta es mi debilidad, definitivamente esta es mi debilidad, ok, pero esto es como una fuerza que me lleva a hacerlo y no es algo que a mí me guste, o sea, que me guste el hecho cuando pasa. Quizás me guste el hecho de cuando está pasando, pero cuando ya pasa ya no me gusta. Entonces usted dice, bueno, ya sé que esto que me llevó a hacerlo es el pecado. Dice en el versículo 18, pues yo sé que nada bueno habita en mí. Esto es dentro de mi vieja naturaleza. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de Torah perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. Dice, están juntas allí, las dos peleándose. Y lo bueno y lo malo, dice, la maldad está ahí mismo conmigo, porque dice que estás queriendo lo bueno, pero la maldad está allí también.
Dice, porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh. O sea, estoy completamente de acuerdo en lo que Yahweh enseña o manda en sus mandamientos, valga la redundancia. Pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torah diferente. Una que batalla con la Torah en mi mente y me hace prisionero de la Torah del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Cuando dice varios miembros de mi cuerpo, está hablando de sus manos, de sus ojos, de su pierna, de varias partes de usted, de su cuerpo entero. Dice, ¿qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, Él lo hará. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está dando la respuesta, gracias a Yahweh, Él lo hará. Por medio de Yahshua HaMashiach, aquí está la respuesta. O sea, no es usted quien va a librarse del pecado, es Dios quien lo va a librar del pecado a usted. Gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón o nuestro Señor o nuestro Salvador. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yahweh. Ok, mi mente está atada, dice, mi mente se deleita en tu palabra, en tu mandamiento. Eso está en el Salmo número 1. Dice, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torah del pecado. Aquí vemos, evidentemente, entre tantas citas que voy a consultar, de que indistintamente no, disculpen, de que definitivamente no podemos hacer algo realmente por nuestra propia fuerza para librarnos de este hecho, de esta realidad. Voy a leer aquí este siguiente punto. Dice, entendiendo que somos mortales por el pecado. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 58. 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 58. Voy a leer la versión Kadosh, la versión Reina Valera primero. Aquí dije 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 58. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, disuelta, deshecha, es la muerte en victoria. Cuando esto suceda, cuando usted se ha convertido de lo corruptible a lo incorruptible y de lo mortal a lo inmortal. Dice, sorbida es la muerte en victoria, y la muerte es el fruto del pecado. Entonces dice, es como que digamos, sorbido fue el pecado en la victoria. Cuando suceda que usted, o mejor dicho, destruido es el pecado en la victoria, cuando usted precisamente lleve a ser transformado de lo corruptible a lo incorruptible y de lo mortal a lo inmortal. Ahí está la respuesta. Y más abajo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, ese veneno, la muerte se cuela a través del pecado. El aguijón es el pecado, que es el que entra en nosotros. Pero la muerte pasa como un veneno a nuestro ser a través de ello. Y fue lo primero que pasó a la humanidad. O sea, la humanidad recibe muerte por primera vez en el pecado original, que es el pecado en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecan. Y pasa a toda la humanidad y nos convertimos en seres mortales. Y dejamos de ser seres incorruptibles para convertirnos en incorruptibles nuevamente. Y hay seres inmortales para ser mortal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entró la muerte a través del pecado. Dice, y el poder del pecado, aquí dice en el 15:55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? En el 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea, cuando vino la ley nos muestra a nosotros que el pecado tiene un poder sobre nosotros. Y que el pecado está allí precisamente porque desde Adán y Eva el pecado entró a la humanidad.
no se crea usted que usted nunca peca, no. Aunque usted crea que está haciendo todas las cosas buenas, aunque usted crea que es un ciudadano intachable, en usted mora un pecado que entró a la humanidad. Y la muestra de que en usted hay pecado es que usted es un ser corruptible, un ser mortal. Cuando hablo corruptible es un ser de que puede ser influenciado mentalmente por cualquier cosa, que lo lleva a sentir odio, tristeza, rabia, rencor, etcétera, 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 que lo lleve a alterar sus líneas de conducta normales. Y de lo inmortal a lo mortal, porque lo mortal muere. Y está viendo ustedes que todos los días nosotros envejecemos, que todos los días nos salen arrugas, que todos los días nos salen canas, que todos los días nos hacemos más viejos. Entonces es la muestra que en usted está el pecado. No se crea que vos, porque yo oré 5 veces al día hoy, yo estoy completamente libre de pecado. No se engañe usted mismo. No se engañe. O sea, la muerte está presente en la vida del humano todos los días de su vida hasta que precisamente muera. La cuestión está en cuando usted llegue a morir, ¿qué va a pasar con usted y la muerte? Es decir, si la muerte lo venció a usted, o se cumple la victoria de Dios en su muerte. Amén. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por lo que sucedió en el día de la resurrección. Entonces Dios nos da una victoria a nosotros. Nos libra del pecado. ¿Cuándo? Nos da la victoria sobre la muerte, porque Jesús venció a la muerte, que es el resultado precisamente del pecado. ¿Me está siguiendo? Dice, ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Por eso es necesario aceptarlo, para que entonces la muerte no se apodere o no se empodere de nuestras vidas, de nuestra alma, y no caigamos en el sepulcro para siempre, sino que el Señor en el día postrero entonces nos resucite a nosotros. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como diciendo, tengan paz. O sea, el rollo del pecado está allí. O sea, no se paren por eso. Sigan creciendo en la obra del Señor. O sea, trabajen fervientemente, porque lo que están haciendo no es en vano. Voy a leer la versión de Kadosh. Voy a tratar de hacerlo con toda la cita. 15:53 al 58. No sé cuánto tiempo me voy a tomar esto, de verdad. Creo que me va a tomar mucho más que el primer video, porque esto es un tema bastante largo, bastante largo. Voy a ver acá. Bueno, llevamos casi media hora. Voy a leer entonces 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 58 de la versión Kadosh. 53 al 58 de Kadosh. Dice, este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Tanaj será cumplido. La muerte será tragada en la victoria. Tragada, comida, devorada. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado deriva su poder de la Torá. Dice, pero gracias sean dadas a Yahweh, quien nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Mis queridos hermanos, párense firmes e inmovibles, siempre haciendo el trabajo del Adón tan vigorosamente como puedan, sabiendo que unidos con el Adón sus esfuerzos no son en vano. Aquí se empieza a ser mucho más claro. Y lo que le quiero precisamente dejar de súper claro, es que todos los días de nuestra vida, nosotros pecamos. Nosotros podemos mostrarle un poco de honestidad o sinceridad o transparencia a Dios cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, perdona nuestras fallas. Pero a veces el hecho de querer ser demasiado perfecto nos desvanece, nos envanece, nos tuerce la mente, porque eso es algo que realmente no va a suceder mientras seamos humanos. O sea, usted nunca va a ser perfecto mientras sea humano. O sea, mientras vive en este cuerpo mortal, todos los días de su vida el pecado estará en usted, porque el pecado será completamente derrotado y sacado de su vida cuando el día de la resurrección venga sobre los que creen.
ese va a ser el día en el que el pecado va a salir completamente de usted.